Continuamos, ahora pedimos al doctor Héctor Díaz Polanco que nos hable un poco de en qué consistirán estas sesiones que nos hará el honor de impartir y que nos hable de los temas, de los contenidos que llevará a cabo en estas dos sesiones de la Escuela de Formación Política. Saludamos a todos, buenas tardes, buenas noches, agradecerles su presencia, a los que están aquí en el salón y a los que nos ven por la red, por su atención. Quisiera también agradecer a los organizadores de este curso y felicitarlos. Me parece una iniciativa estupenda y con grandes posibilidades de expansión. Estábamos hablando ahorita con los compañeros, les decía que ayer platicábamos del Plan Nacional de Morena de construcción organizativa y este plan implica tener ya no solo presencia en la escala distrital, hablando de estructuras electorales, sino también en la escala seccional. Esto implica alrededor de 68.000 secciones electorales. En cada una de ellas debe haber al menos un comité. Y ese comité al menos debe tener 8 miembros. Ya si le echan lápiz, hacen cálculos de lo que se haya avanzado, según tengo entendido estamos alrededor del 70%. El último dato numérico exacto era más de 50.000, 55.000 ya logrados. Esto significa una masa impresionante, que es una masa además especial porque es una masa seleccionada de los más entusiastas, los más interesados, los más comprometidos. Y dentro de esa masa hay un conjunto muy importante, yo diría que probablemente mayoritario, de jóvenes. Y por tanto, por decirlo así, es un escenario de carácter nacional que debería ser conectado con este proyecto para potenciar sus posibilidades. Es decir, lo que quiero decir con esto es que las posibilidades de este sistema de trabajo, de este sistema, son inmensas. Si queremos hacerla programada y valorada por nosotros, revolución de las conciencias, tenemos que utilizar instrumentos como estos para acelerar el proceso. Porque acuérdense que el capitalismo es como Penélope, pero con otro palabra. Mientras nosotros que queremos cambiar el sistema tejemos y tejemos, ellos destejen y destejen. De tal manera que nunca podamos alcanzarlos. Destejen más. Necesitamos ganarle la carrera. Y para ganarle la carrera estos instrumentos son fundamentales. Quisiera entonces pasar a exponerles el programa, lo que vamos a ver en cada una de las 8 unidades, de las 8 sesiones que vamos a tener. La número 1 he titulado La globalización y el neoliberalismo. ¿Por qué debemos arrancar de allí? Porque necesitamos entender el contexto global, el contexto nacional, el contexto internacional, articulado con lo nacional, el gran ámbito mundial en que se enmarca nuestra actuación.
Hay una tendencia general, pero marcada en la izquierda, me parece, en términos de su tradición, de ser relativamente aldeana en términos de sus enfoques y sus alcances. Pero no se puede, ya no digamos, actuar con éxito en una perspectiva meramente local, sino que ni siquiera podemos pensar lo local si no es en su articulación con lo global. Recuerden la frase repetidísima de pensar global y actuar local, o viceversa, según el posicionamiento político y los propósitos que se plantean. Podemos entonces hablar de la necesidad de lo local, en el sentido de articular lo global con lo local. Por tanto, esta unidad, esta sesión, intenta que pensemos un poquito en qué consiste esto que se llama, por algunos autores, sistema mundo, y qué predomina ahí, en términos de enfoques y de prácticas políticas. Estamos hablando, por supuesto, del liberalismo. ¿Y qué implicaciones ha tenido esto para el desarrollo del mundo y de nuestros países? En segundo lugar, aclarar el enigma de la globalización. Porque existe, lo que ahorita hablaré un poquito de esto, una visión pop, una visión, así lo han llamado algunos autores, una especie de visión popular o una visión del sentido común de lo que es la globalización. Y allí nos venden muchas cosas con esta visión del sentido común. Necesitamos entender en qué consiste realmente la globalización, de qué se trata, qué decimos cuando decimos globalización y cómo opera la fase neoliberal del capitalismo en el marco de esa globalización. Esos son los grandes temas que abarcaremos allí, y viene como anillo al dedo si tomamos en cuenta la situación internacional que estamos viviendo y que impacta especialmente a México con el arribo a la presidencia de los Estados Unidos de América del señor Donald Trump, que nos está planteando una serie de desafíos muy serios. Y yo quisiera experimentar, analizando la lógica de la globalización, para entonces invitarnos a que evaluemos un poquito la viabilidad de lo que está planteando Trump como sus propuestas concretas, incluso en su relación con México. Por ejemplo, pero no digo más porque lo abordaré, ¿es viable su proyecto de evitar la movilización, el movimiento de las empresas? Ya ven que está desesperado porque las empresas se han ido a México, que es por supuesto el espacio del mal, con lo que ha perjudicado a Estados Unidos. Él está en su etapa de victimización, ¿verdad? Él es la víctima, él como representación de Estados Unidos, de las maquinaciones malévolas de Estados Unidos, de Estados Unidos mexicanos, es decir, de México, que mediante la seducción, por decirlo así, de las empresas norteamericanas, hace que los Estados Unidos pierdan empleos, etcétera, etcétera. Por tanto, su propósito es fijar las empresas, fijarlas en territorio norteamericano. Como veremos, en el marco de la globalización neoliberal, es un proyecto fracasado de antemano, imposible de aplicar, ¿no? Pero ya veremos esto. Lo que quiero decir es que mi aspiración sería que cada vez que viéramos uno de estas unidades pudiéramos derivar reflexiones prácticas o reflexiones en relación con los procesos prácticos que estamos viviendo, de tal manera que también tenga ese plus de utilidad.
El segundo tema que estoy proponiendo que veamos, ya empezamos a acercarnos mucho más a los procesos concretos que estamos viviendo, es el tema de movimientos sociales y partidos políticos. Aquí lo que quiero es plantear en un discurso de contrastación lo que podemos llamar las virtudes y los vicios o defectos o limitaciones de los partidos políticos, pero, y en esto espero no molestar a algunos, también las limitaciones, los alcances limitados en consecuencia de los movimientos sociales. ¿Y cómo podemos discutir la posibilidad de articular estos vicios, estas virtudes que corresponden a cada una de estas formas de organización, ambas formas de organización política, por cierto, de tal manera que podamos superar una especie de dicotomía que nos ha estado creando muchas dificultades, ruidos, turbulencias políticas, y que me ayudan a entender el papel que corresponde tanto a los movimientos políticos constituidos como partidos políticos, como los movimientos políticos, socioeconómicos, culturales, etcétera, que se conforman como movimientos y organizaciones sociales. Y cómo es uno de los temas que proyecta una de las formas más nefastas, a mi juicio, de enfocar la realidad política contemporánea, al contraponer, como si fueran irreductibles, como si fueran absolutamente incompatibles, las formas de lucha partidaria con las formas de lucha sociales, formas de organizaciones sociales y movimientos sociales. Por supuesto, esto también incluye un tema peliagudo que tenemos planteado ahora. Por cierto, antes que lo olvide, este es un tema especialmente importante en México y particularmente para Morena, porque en el caso de Morena, como sabemos, se define primordialmente como un partido-movimiento o movimiento-partido. Y esto fue materia de debates tremendos en Morena que finalmente se dirimió, ya contaremos esto, de una manera más o menos adecuada, correcta, pero sigue siendo un problema serio, menos ya adentro, pero sigue siéndolo, pero sobre todo en la relación de Morena con el mundo exterior, con el mundo de los movimientos sociales y las organizaciones políticas, las organizaciones sociales. El tercer punto que quiero tocar, en una tercera sesión, es el de la diversidad y la identidad. Es decir, el análisis, finalmente, de la relación de la cultura con la política. Como veremos, creo que avanzaré algo en la primera unidad. Una de las características del proceso de globalización es que ha logrado un éxito extraordinario en un terreno específico. Y ese terreno ha sido justamente en separar y contraponer cultura y política. O dicho de otra manera, politizar la cultura y quitarle su carácter cultural a la política. Ese ha sido uno de los instrumentos básicos de actuación del capitalismo neoliberal globalizado en esta etapa que ya lleva un poco más de 3 décadas. Aquí han obtenido éxitos formidables, porque lo hemos permitido y porque no hemos reflexionado suficiente sobre este truco, por llamarlo así, del neoliberalismo globalizado. Queremos que quede claro esta relación, y eso es lo que vamos a tratar en esta unidad. De paso, vamos a tratar de entender cuál es el tratamiento que ha dado el capitalismo globalizado al fenómeno de la cultura, y particularmente al fenómeno identitario. En el caso de Latinoamérica y México, obviamente, la problemática de la diversidad cultural y las conformaciones identitarias se expresa básicamente
en su manifestación, en la presencia de los pueblos indígenas, de las llamadas etnias indígenas, por algunos, de los pueblos indígenas. Pero abarca mucho más que estos pueblos y tiene un alcance mucho mayor. Y para comprender eso, yo estoy proponiendo que estudiemos el fenómeno que llamo el fenómeno de la etnofagia, de cómo el sistema capitalista encontró y ha estado aplicando hasta ahora con relativo éxito. Debo agregar siempre, cuando hablo de éxito hasta ahora, porque justamente voy a arrancar planteando que por primera vez se puede hablar con bastante certeza de la crisis de este modelo. Creo que no es que estamos en el fin del modelo, probablemente estamos en el principio del fin del modelo. Están llegando a un punto crítico. Pero hasta ahora han tenido bastante éxito en el uso de este procedimiento que llamamos etnofágico para absorber los fenómenos identitarios, las identidades, y ponerlas a trabajar a favor del capital. Voy a tratar de mostrar en esa sesión cómo el capitalismo ha desarrollado esta astucia y cómo la ha venido aplicando para sacar ventajas, por primera vez diría yo, para sacar ventaja de la diversidad cultural en favor de la valorización del capital. Esto es tan así, solo lo menciono, lo explicaremos en su momento, que es la primera vez que el sistema capitalista construye una propia teoría cultural. Esa teoría se ha llamado, y existe una biblioteca completa hablando de esto, en los últimos 3-4 lustros, es la teoría llamada multiculturalismo, que tuvo un gran impacto en América Latina hace algunas décadas, a tal punto que pensábamos que íbamos a perder el rumbo y que íbamos a ser vapuleados y que iba a ser obstruida la salida, digamos, pluralista por la que propugna la izquierda. Entre otras cosas, este tema implicará el debate sobre si los asuntos de la diversidad, los asuntos que tienen que ver con la defensa de las diversas formas identitarias, incluyendo la indígena, es un tema de la izquierda. ¿Y qué debe hacer la izquierda frente a este tema tan fundamental? Creo que es fundamental, además, porque como ya se tocó el tema de paso, hay muchas otras identidades claves que asumir por la izquierda, clarificar nuestras posiciones y actuar en consecuencia. Una es la de la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad de preferencias, etcétera. Todos temas, a mi juicio, con carácter de epifenómenos, fenómenos secundarios que más o menos asumimos porque, bueno, yo tengo la tendencia a ser tolerante y entonces no repudio a los que tienen diferencias respecto a sus preferencias sexuales. No se trata de preferencias individuales, se trata de una línea fundamental de la izquierda. Si no somos plurales en ese sentido amplio, realmente no somos de izquierda. Ahora, esto requiere una fundamentación, requiere un debate, clarificar de qué se trata exactamente cuando hablamos de diversidad, de tal manera que nos quede claro que esto lo tenemos que asumir porque es vital, es columna vertebral de nuestra condición de izquierda, y que es columna vertebral porque se articula con muchas otras cosas, con valores, con principios, con tesis fundamentales que asumimos, que no pueden ser realizadas si no están articulados con una visión pluralista del mundo.
para no extenderme, señalaré simplemente el caso de nuestra adhesión a una formulación de lo social fundado en la piedra angular de la democracia. Y no puede haber democracia, ni siquiera se puede pensar, mucho menos aplicar la democracia que aspiramos, si no tenemos una visión pluralista del mundo, ¿no? Por tanto, es muy importante. Y es importante además, y eso será en materia espero que tengamos mucho tiempo para detallarlo, porque en la medida en que el capital encontró finalmente el camino de presentarse como partidario de la diversidad, por eso creó su teoría multiculturalista. Por tanto, habrá que ver en qué consiste el multiculturalismo y ver sus baldones, sus malicias, sus propósitos en favor del capital. No en términos generales, sino incluso, espero, presentando casos de cómo el sistema corporativo contemporáneo del gran capital está fundado, entre otras cosas, en un sistema multiculturalista. Y es como han acabado de potenciar su posibilidad de valorizar de manera extraordinaria el proceso del capital, fundado en ese elemento central de la obtención de ganancias cada vez mayores. Y todavía en este tema de la diversidad, a mí me gustaría que termináramos, para poner el punto práctico, cerrándolo con una discusión sobre el tema de las autonomías. Es un tema que ya nos alcanzó, por decirlo así, nos alcanzó el destino con la autonomía, porque acabamos de obtener un éxito resonante en la Ciudad de México, en el marco de la constituyente de la Ciudad de México, que elaboró la Constitución que va a estar vigente en nuestra gran ciudad, espero que por mucho tiempo, sobre todo en relación con este campo de los derechos de los pueblos indígenas que se logró cuando nos reunimos aquella vez para discutir como unos 100 miembros de Morena en un salón para discutir si Morena le entraba o no al tema de la constituyente. Había compañeros que decían no hay que entrar en eso, pero además ya no están haciendo trampa de antemano. De los 100, 40 van a escogerlo ellos a dedo, nos van a crear mayorías artificiales, todo lo cual ocurrió, por cierto. Morena, que fue la mayor fuerza de la Ciudad de México y que obtuvo la mayor cantidad de diputados para ir a la constituyente, terminó con menos diputados que el PRI, que apenas tiene una presencia jadeante en la ciudad, que es prácticamente nada, y con este truco lograron tener incluso más diputados que Morena. Pero bueno, el tema era entonces, ¿le entramos o no le entramos? ¿Verdad? Y allí se planteó la otra posición, que por supuesto todos nosotros asumimos, de que era una batalla más, y que uno no gana guerras, sino participa en batallas. Eso sí, tan simple como es. Es un campo de batalla. Decidamos si queremos dar la batalla o no la queremos dar. Finalmente, el debate fue muy interesante y llegamos a la conclusión de que había que dar la batalla. Se dio la batalla y se consiguió esto. Muchas otras cosas. Pero hablando del tema de diversidad, se establece en la Ciudad de México lo que a mi gusto es el tercer experimento importante de transformación social a partir de un sistema autonómico. Como sabemos, el primero fue el de Nicaragua a final de los 90, el segundo fue en Bolivia a principios de este siglo,
el tercero sería la Ciudad de México. Es la primera vez que tenemos en México el triunfo de diseñar en una constitución un régimen de autonomía con todos los componentes que implica la autonomía. Entonces veremos esos componentes, pero también veremos los mitos, lo que yo llamo los 7 mitos de la autonomía, ¿verdad?, que acompañan a este proyecto tan importante. Parte central, como ya dije, de la democratización, en este caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México no puede haber democracia sin un sistema, un régimen de autonomía para los pueblos de la Ciudad de México. Todos sabemos que no estamos hablando de una pequeña población, La Ciudad de México es una ciudad de pueblos, no hay que olvidar esto, Bueno, esto sería lo que veríamos en el tema 3. Me voy a acelerar porque apenas voy por el 3, pero los otros van a ser más rápidos. El tema 4 sería iniciar ya, bajar un escalón más de concreción y que discutiéramos en esta unidad 4, en términos más globales, más generales, de contenidos centrales, el proyecto alternativo de nación. ¿En qué consiste el proyecto alternativo de nación? ¿Frente a qué? ¿Qué estamos proponiendo? Todavía, ya poco, pero todavía seguimos escuchando por ahí que Morena critica, pero que no tiene proyecto, que no tiene propuestas. Primero vamos a discutirlo en una sintonía más global, más general. No estaremos todavía hablando de Morena. Tenemos que establecer qué es lo que hay que cambiar. Segundo, ¿cuál es el carácter del cambio que queremos provocar? ¿Es una reforma? ¿Es un proyecto antineoliberal o liberal? ¿Es un proyecto anticapitalista? Estos temas me gustaría que discutiéramos acá. El tema de reforma o revolución, este dilema que atormenta a la izquierda de hace más de un siglo, ¿no? Aproximadamente un siglo. Bueno, ya un siglo si tomamos en cuenta la discusión en la Segunda Internacional, donde se discutió esto a principio del siglo XX, finales del XIX, principio del XX. ¿Y cómo contrastamos lo que queremos hacer en México con el otro gran proyecto que fue planteado, elaborado y sigue vigente en nuestro país? Me refiero al proyecto llamado Consenso de Washington. Frente a eso, ¿qué planteamos? ¿Consenso de Washington versus qué? ¿No? Bueno. Y ya en la siguiente sesión, en la quinta sesión, intentaríamos ya ver los puntos centrales aterrizados en México. Ahí a mí me gustaría que fuéramos, si no exhaustivo, porque pues imagínense, es un tema enorme, pero escogiendo los temas centrales que supongamos que son importantes para que debatamos, seamos lo más preciso posible. Es muy importante cuando hablamos de proyecto, que no sean proyectos abiertos de tal manera que cualquier opción quepa, ¿no? Necesitamos definir claramente las opciones que estamos planteando como grupo de reflexión y de debate para el caso mexicano, ¿no? El punto 6, me voy a tomar con la libertad de entrar en el territorio de Dussel, para hablar de ética y política, o de ética política. La cuestión de los principios,
los enfoques encontrados sobre los principios, quiero centrarme mucho en algo que para mí es el cáncer de la izquierda. Porque en el caso de la derecha no es una enfermedad, es su condición natural. Me refiero al pragmatismo. A mi juicio, el pragmatismo es veneno puro para la izquierda. Y Morena no se ha podido desprender por completo de visiones pragmáticas, de que lo que importa es ganar, que lo que importa es obtener el fin que te propones y cualquier medio es válido. Entonces, lo que hay que debatir aquí es, definidos nuestros fines, espero que ya lo hayamos hecho cuando discutamos del proyecto alternativo que estamos proponiendo, en el que estamos pensando, tendríamos que hacernos las preguntas éticas, morales, respecto a la adecuación de nuestros medios para lograr esos fines, ¿no? Esto es lo que nos tenemos que plantear. Por tanto, tenemos que discutir qué es válido y qué no es válido en nuestra acción como izquierda, ¿no? Y eso es lo que resulta central cuando hablamos de ética, cuando hablamos de principios, de moral. Es cómo resolvemos los dilemas que se nos presentan en el ejercicio práctico. Y si hablamos de lo que está permitido y no está permitido, tendríamos que ser bastante prácticos también y precisos. Y ahí yo les plantearía, le propondría que incluyéramos un ejercicio de examen de cómo hasta ahora en la izquierda y particularmente en Morena hemos practicado la ética, o dicho de otra manera, que hiciéramos un ejercicio de análisis de ética práctica, porque ya tenemos un buen tiempito, nada en una perspectiva histórica de profundidad, pero suficiente como para reflexionar con alguna profundidad de cómo hemos aplicado nosotros en la izquierda y particularmente en Morena, cómo hemos aplicado la ética y qué derivamos de todo esto, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza de que así se aclaren muchas cosas, preguntas que nos hacemos respecto a nuestra actuación. Para poner un ejemplo sintético y terrible que ilustra el asunto de los dilemas éticos, cuando una organización política se plantea definir el sentido de una acción, y para ser todavía más preciso, por ejemplo, la selección de un candidato. Cuando analizamos qué conviene, regularmente terminamos con un pequeño dilema entre Juan y Pedro. Juan pueden ser varios y Pedro varios, pero entre una dirección y otra. Y para ser todavía más preciso, entre los Juanis, que son alegres, dicharacheros, le entran a todo, tienen relaciones peligrosas, uno no le encargaría la cartera, etcétera, etcétera. Y los Pedros, que no es dicharachero, pero es una persona muy seria, lo cual no lo hace muy simpático, pero además no tiene recursos, es menos conocido. Le estoy poniendo un ejemplo que en la práctica nos encontramos a diario. Entonces el dilema es entre Juan o los Juanes que nos garantizan el triunfo y los Pedros que solo tienen la posibilidad de triunfar. No es seguro, lo más probable es que pierda incluso. Pero entre estas características un poco preocupantes de los Juanes
y el perfil íntegro, etcétera, 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 de los Pedros. ¿Ok? Esos son los tipos de dilemas que tenemos que resolver, ¿no? Y yo les adelanto, mi respuesta es que escojamos a los Pedros, y que si alguien nos dice que escogiendo a los Pedros en lugar de los Juanes vamos a perder o tenemos más probabilidad de perder, mi respuesta es que en términos de lo que somos tendríamos que estar dispuestos a perder con tal de salvar los principios que nos orientan, que nos fundamentan como izquierda, ¿no? Ahora, eso dicho así, se ve terrible porque todavía tenemos un pragmatista adentro, muchísimos de nosotros, porque tenemos esta idea de que todo lo que hacemos lo hacemos para ganar ya, que se trata de ganar, y que cuando uno está en ese talante, pues entonces se vuelve, entre comillas, muy permisivo, muy tolerante. Bueno, pues él se emborracha y le gusta tener dinero en el bolsillo y esas cosas, pero no es mala gente. Lo demás es el que nos haría ganar. Bueno, eso solo como un ejemplo del problema en que estamos. No se trata de un problema teórico solamente. Se trata de un problema con efectos prácticos formidables, demoledores, a tal punto de que yo considero que solo este tema valdría la pena que ocupara todas las 8 sesiones, la verdad. Porque de ahí deriva nuestro destino. Hemos visto las experiencias, incluso de un partido muy cercano, en el pasado, de las cuales muchos vienen, yo no, pero muchos otros vienen de ahí. No lo digo con mérito, es que yo no estaba en ninguno. En lo que terminaron por la renuncia a los principios. Porque el pragmático se cree muy listo, porque está acostumbrado a obtener pequeñas batallas inmediatas, a obtener pequeñas victorias inmediatas, y no está pensando ni en el mediano ni en el largo plazo. De hecho, no está pensando en un proyecto. De hecho, ya renunció a un proyecto político. Y cuando uno lo ve un poquito en la distancia, con separación temporal, ve uno los resultados. Pudieron obtener pequeñas cositas, pero a la larga terminan destruidos o autodestruidos por no tener en primer plano el asunto ético. Y el penúltimo tema sería el tema de América Latina y México. Es otra forma de que limemos la visión estrecha, ¿no? Necesitamos entender que la izquierda mexicana, y Morena en el particular, es parte de una familia mayor de procesos de transformaciones. Necesitamos entender un poquito esos procesos. Necesitamos qué está pasando, por decir unos cuantos países, en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera. ¿Qué lograron? ¿Cuál es el estado actual de la situación? Estamos como se está debatiendo ahora en toda América Latina, en un momento de fin de ciclo de transformaciones, o se trata de otra cosa. Y sobre todo, ¿cuál es el papel de México en ese ciclo? ¿No? De tal manera que podamos de nuevo enmarcar nuestra realidad y empezar a analizar nuestra realidad desde esa perspectiva.
Y finalmente yo lo propongo porque vemos que las cosas van muy rápido y que en marzo, que es cuando tendremos finales de marzo esta última sesión, yo ya espero que vamos a estar en una vorágine política. Entonces propongo que dediquemos a esa sesión a analizar la coyuntura política de ese momento y aplicar elementos de las anteriores sesiones al análisis de la coyuntura política que tengamos en ese momento. Yo estoy muy esperanzado de que además va a ser una coyuntura no solo interesantísima, sino muy favorable para nosotros. Muy favorable para nosotros. Así que empezamos en lo global y terminaremos en lo más particular, la coyuntura del momento, para tratar de hacer un ejercicio de análisis políticos entre todos. ¿Okay? Bueno, eso es lo que constituirá el curso, ¿no? ¿Qué seguiría? Ok. Bueno, dicen que tenemos tiempo para hasta las 8. Las 8 cerramos para hablar un poquito del primer tema. Bueno, yo no puse bibliografía porque no sabía cómo funcionaba, pero lo que haremos será que en cada sesión yo señalaré algunos materiales para que los busquen, sobre todo libros, y me pondré de acuerdo con los compañeros para que le enviemos vía correo electrónico un paquete de texto para que puedan leer, ¿no? Ok. En la página, ¿no? ¿La página? Ok. No vine preparado, pero traje unos libros con los que quiero iniciar y que les quiero encargar que empiecen a leer. Hablando de globalización, entonces, para que yo aparezca rápido y desaparezca, les recomiendo, si se puede enfocar que consigan este libro. Es fácil de conseguir, está publicado por Siglo XXI, se llama Elogio de la Diversidad, justamente en globalización, multiculturalismo y etnofagia. Ahí están tres de los conceptos básicos que vamos a analizar. ¿Ok? ¿Lo quité muy rápido? Este segundo, el jardín de las identidades, la comunidad y el poder. De eso vamos a hablar extensamente. Para mí, la clave de nuestro proyecto radica en la articulación de esos dos términos, comunidad y poder. ¿Ah? Veremos, espero de inmediato, hablando de globalización, el porqué. Editorial Orfila también se consigue, eso lo podemos fotocopiar, todo eso, no necesitamos vender libros, y se lo podemos enviar. ¿No? Luego voy a hablarle un poquito de esto, el libro de Joseph Stiglitz, ya saben, premio Nobel de Economía, antes estuvo vinculado al Banco Mundial, fue jefe de estudios económicos del Banco Mundial, y que tiene unos planteamientos muy interesantes que ahorita mismo veremos para analizar los resultados de la globalización. Empecemos entonces el tema indicando, quizás no vieron suficiente, se llama el precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Es un subtítulo. El título es el precio de la desigualdad. Y con ese tema quisiera yo iniciar. ¿Cuál es el elemento distintivo de la izquierda? ¿Cuál es el criterio de delimitación entre izquierda y derecha? Se pueden mencionar muchas cosas.
Se puede decir que la izquierda propugna por la democracia, que la izquierda defiende la libertad, etc. A mi juicio, el criterio de delimitación entre la izquierda y la derecha es que la izquierda es fundamentalmente una concepción y una práctica que se funda en la defensa de la igualdad, y por tanto constantemente está pendiente de los niveles de desigualdad de la sociedad a fin de procurar la desaparición de estos niveles de desigualdad. Cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando de desigualdades socioeconómicas y de desigualdades socioculturales. No estamos hablando de desigualdades, digamos, no menores, entre comillas, que tienen que ver con características personales, individuales, con habilidades personales, etc. Por supuesto que no todos somos iguales en ese segundo sentido. Y además, como ya dije, nosotros no somos partidarios de la igualdad en ese sentido, porque ese tipo de igualdad que llega hasta uniformizarnos a todos es justamente la que quiere procurar el capitalismo, sobre todo ahora en su base neoliberal. Nosotros queremos una gran diversidad, que es, por supuesto, absolutamente lo contrario de una visión homogeneizada. No estamos hablando, en consecuencia, de los niveles individuales, estamos hablando de los niveles sociales y colectivos. En ese campo, nosotros somos absolutamente partidarios de la igualdad. Y por tanto, combatimos la desigualdad. ¿Qué es lo que tenemos entonces planteado ahora? Lo que tenemos planteado es la necesidad de que no solo comprobemos, sino que fundemos la absoluta injusticia, y además injusticia no necesaria que constituye la situación de desigualdad que viven los humanos, que vive la sociedad global y cada una de las naciones, países, regiones, comunidades. ¿Qué es lo que tenemos en el momento globalizado? Lo que tenemos en el momento globalizado es el punto máximo de la desigualdad, hasta donde llevamos contabilidad de ello, ¿no? Lo cual contrasta con la manera en que nace la globalización en las últimas décadas, sobre todo a final de los años 80. La globalización se presenta con dos promesas. La promesa, en primer lugar, de acabar con las desigualdades a escala de las comunidades y a escala de las naciones, con la desigualdad global, o sea, crear un nuevo reino de la igualdad, combatir la desigualdad sociocultural, económica, etc. En cambio, lo que ha logrado, lo que ha provocado, es un recrudecimiento de la desigualdad como jamás se había vivido en la época moderna. Durante un tiempo lo ocultaron, incluso con teorías y con análisis que después se demostraron amañados. En este sentido, a mí me parece que esta obra, Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI, es fundamental. Si pueden comprarla, cómprenla y léanla con tranquilidad. Si no, veremos escogerles unos capítulos claves para mandárselos. Es un libro muy importante. ¿Saben por qué? Porque provocó que hoy día, ya hay registros incluso, el pensamiento social que estaba, por ejemplo, enfocado bajo la influencia de la globalización neoliberal, incluso a nivel de la academia, los que ya pasaron por el viacrucis de estudiar ciencias sociales en alguna universidad lo habrán vivido. Los temas no eran relativos a la desigualdad. Los temas que se estudiaban, con los que se formaban nuestros profesionales y los que se difundían por los medios, etcétera, etcétera, eran otros temas. Por ejemplo, gobernabilidad, es decir, cómo logramos la estabilidad, cómo logramos que el sistema se mantenga equilibrado, ¿no? O
los temas de la integración social. ¿Cómo logramos mantener integrada la sociedad, etcétera, etcétera? Los temas de equilibrio. ¿Cómo logramos el equilibrio social, económico, etcétera? ¿Ah? Todo ese equilibrio macroeconómico que para ellos es casi como el dorado, ¿no? Ese era el tipo de temas que ocupaba a los académicos fundamentalmente. Había uno que otro perdido por ahí, alguno que no entendió de qué se trataba, algún desaforado, algún loco, que seguía estudiando temas relativos a las desigualdades. A partir de la publicación de este libro, ya hay registro, hay contabilidad. El tema de la desigualdad ha subido como espuma y hoy es uno de los temas fundamentales de estudio. Eso no quiere decir que otros compañeros, antes que Piketty, no estudiaran los temas. Bueno, aquí está Enrique, que siempre estuvo sobre esto, pero no era el tema fundamental de preocupación. ¿Qué demostró este señor? Voy a sintetizarlo, son muchas páginas. Que no es verdad que el capitalismo no provoque desigualdad. Hubo un señor, por eso provocativamente lo llama, él no es marxista, pero un señor llamado Carlos Marx, que escribió un libro, ahora vamos a cumplir 150 años de su publicación, por cierto. No, eso es sí, ¿verdad? Llegamos a los 150 años. Sí. Que publicó un libro titulado igual, ¿no? El Capital. Y que precisamente intentó mostrar que el capitalismo era una maquinaria productora de desigualdad. Luego ya vinieron los teóricos más recientes, particularmente durante el siglo XX, que empezaron a construir teoría que supuestamente derrumbaba la teoría de Marx en El Capital y en otras obras que hacían esta demostración. Particularmente una teoría que Piketty estudia, que muestra que voy a tener que hacerlo metafórico, con un cuadro que muestra varios cuadros, pero pensando uno que sintetice todo, que si bien el capital puede tener picos de desigualdad, su tendencia es a estabilizar la desigualdad e impedir que suba, mantenerla en un rango aceptable, ¿no? Y ahí estaban los datos en este cuadro. Piketty hizo algo muy importante, incluso para lo que estamos discutiendo ahora en América Latina, de si estamos en un ciclo de término de los procesos latinoamericanos de transformaciones. Cuando tenemos esto, yo digo, estamos usando un cuadro del tipo que Piketty utilizó para demostrar su propuesta. Es decir, acotado temporalmente. Se necesita más amplitud. En eso, en efecto, así aparece. Lo que dijo Piketty es, ¿y por qué no estudiamos no solo de los años 20 a los años 50? Que es la teoría que mostraba que el capitalismo no creaba constantemente desigualdad y que si lo dejamos suelto, crea un sistema total de desigualdad, total. Y dijo, ¿por qué no ampliamos hasta acá? Hacia atrás, 1700. 1700. Y hacia acá, hasta hoy. Y entonces, veamos ahora el mapa que se nos presenta. El cuadro que se nos presenta. El cuadro que se nos presenta se transforma en, sí, subidas y bajadas, pero luego la curva casi en vertical. Sobre todo cuando el capital obtiene crear las condiciones para poder hacerlo, porque no puede hacerlo en cualquier condición. Por ejemplo, en la época de posguerra no pudo, y entonces se presentaba ese periodo
como la tendencia del capital, la tendencia a bajar la desigualdad, a estabilizarla, etc. Pero cuando ves, amplías el tiempo hacia atrás y hacia adelante, y reduces ahora tu cuadro, pero lo ves de este tamaño, ves como hacia arriba, sobre todo en la última etapa. Esto provocó un efecto demoledor en Estados Unidos. Bueno, hasta el punto que fue bestseller en Estados Unidos, como si fuera una novela. Y sobre todo fue bestseller en el mundo académico, donde dominaba, como en toda América Latina, la concepción que sirve de base al neoliberalismo y a la globalización contemporánea. La famosa teoría neoclásica en economía que domina todas las universidades, todos los departamentos norteamericanos, europeos, anglosajones sobre todo, domina el pensamiento económico. Quedaron verdaderamente acalambrados por esa demostración. El uso de insumos históricos, no solo claves, sino a gran escala temporal, que demostraron que la tendencia del capitalismo es a provocar y a provocar desigualdad, y si puede, hasta el final. Ustedes pensarán quizás, si pueden hasta quedarse el 10% con todo, ¿no? O el 20% quedarse con todo. En efecto, hasta hace unos años, el esquema que se planteaba en términos críticos, diciendo es una barbaridad, era el esquema 80-20, que ya es un escándalo. Es decir, el 20% con la mayoría de los recursos de la sociedad acumulada, apropiada, y el resto se reparte en el 80%. Eso ya es escandaloso. Como una sociedad donde el 80% anda arrastrando la cobija y el 20% tiene el sartén por el mango. Bueno, pero ¿qué resulta? Aquí entra Stiglitz. Después de la crisis de 2007-2008, las consecuencias todavía no se superan. Él escribió este libro en el 2012, ¿no? Y la concentró ex profeso en el estudio de los efectos del capitalismo en términos de la tendencia de Piketty. Todavía el libro no se publicaba. Él se adelantó a plantear un estudio en donde muestra que el problema ya no era, después de la crisis de 2008, un 80-20, que el problema, antes de que él escribiera el libro, era ya un esquema de 90-10. 10% con casi todo, el resto distribuye entre los 90 que siguen. Y cuando ya elabora el libro, está hablando para Estados Unidos de un esquema 99-1%. Es muy importante este estudio, yo creo, porque muestra él con mucha claridad que esto no se trata de un problema de los países del tercer mundo, de los países subdesarrollados, en crecimiento, ahora se dice países emergentes, sino que incluso se presenta en el propio núcleo del imperio globalizador, ¿no? Es decir, que estamos, iba a leer algunos pasajes, pero no sé si tenemos mucho tiempo. Cuando empezó la crisis, los efectos de la crisis de 2008, empezaron algunas manifestaciones muy importantes de carácter político, los indignados en España, ¿cómo se llama? Ocupa en Wall Street, todo esto.
Y su consigna era justamente: somos el 99%, frente al 1%, que ya estaba concentrando la mayoría de la riqueza de la sociedad norteamericana. Y él dice que esto recordaba un texto que él escribió. ¿Se acuerdan del lema de Abraham Lincoln, no? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Stigl escribió un artículo titulado del 1%, por el 1% y para el 1%. La democracia de que están hablando, la sociedad de que están hablando, se funda en un lema no del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, sino del 1%, por el 1% y para el 1%. Un sistema socioeconómico que funciona para ese 1%, por ese 1%. Hay un pasaje donde él es más preciso y más verdaderamente demoledor, porque se habla ahora de un esquema 99-1, porque es poco efectivo como lema decir la verdad, la verdadera verdad, en este caso, o decir la verdad con la precisión necesaria, porque la verdadera precisión no es 99-1%. La verdadera precisión y la situación en que está entrando ya Estados Unidos es 99 punto tanto versus 0.1%. Es decir, un décimo del 1% ya está concentrando en la mayoría de la riqueza. O sea, se van acercando a la condición de desigualdad absoluta. La pregunta es: ¿cómo fue esto posible? Y la respuesta se encuentra en lo que es la globalización, el proceso globalizador, que creó las condiciones para obtener su mayor logro. Su mayor logro es haber llevado a toda la sociedad a una situación de concentración de la riqueza. Yo quería, por mi parte, ya no de lo que dijo Stigl, porque además esto se publicó apenas hace 10 días, 15 días, acá la Mundial, yo lo saqué del País para leérselo. Ya probablemente no estamos ni en el 0.1, ya no estamos en la décima parte del 1%, sino estamos en esta situación. 8 personas concentran en sus manos el equivalente de la riqueza de 3.600 millones de personas, la mitad de la población mundial. Si seguimos así, si dejamos que el sistema llamado globalizador, neoliberal, siguiera cabalgando libremente, podríamos llegar a tener la noticia un día de que una sola persona tiene la riqueza de todo el resto de la humanidad. Parto de ese resultado. Entonces hablemos un poquito cómo se logró eso. Se logró creando un sistema globalizado con fundamento neoliberal que dio un paso adelante en las condiciones en que el sistema era antes liberal, y esta distinción es necesario hacerlo. El liberalismo como modelo hegemónico que define la forma de organización de la sociedad, en términos políticos, la forma de organización económica, etcétera, probablemente tiene más de 2 siglos. Pero la gran novedad aquí del neoliberalismo consiste básicamente en varios elementos. Voy simplemente a puntearlo porque no hay otra manera, porque yo prometí terminar a las 8 ya
estamos cerca. Pero voy a puntear nada más para dejarles este esquema y volvemos sobre él en la siguiente sesión. En primer lugar, el logro ideológico político, porque la globalización es fundamentalmente una ideología sobre la forma de organizar la economía, la política, la cultura, etc. Un dato histórico antes, que es para la izquierda fundamental, porque hay mucho que aprender. Ese liberalismo que fue hegemónico, dominante en algunos momentos, justo cuando entró el siglo XIX, y sobre todo a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, entró en una crisis extraordinaria. Fíjense, ya nos olvidamos de eso. Era tal el descrédito del liberalismo, todavía estamos hablando del liberalismo, por aquellos años, cuando uno lo estudia casi no lo cree, pero fue real. Era tal el descrédito, el descalabro del liberalismo como propuesta, que incluso se decía que era inevitable el triunfo del socialismo, porque no había opción. Estaban totalmente descalabrados. Y aquí está la enseñanza. Cuando llegan los momentos de declive, de dificultad, de desolación, el no abandonar la lucha. Yo voy a insistir mucho en este punto. Yo respeto a mucha gente por muchas cosas, pero la primera razón por la que yo respeto a alguien es porque lucha. Si tiene más cualidades, qué bueno que tenga plus, ¿no? Que sea amable, que sea, etc. Pero para mí la cualidad, uno, es que luche. Mi querido amigo Martínez Verdugo, un día que hablábamos de esto, de quién tiene la verdad, estas discusiones que hacemos, y Arnoldo Martínez Verdugo me dijo: Héctor, es muy difícil definir quién tiene la verdad, pero estoy esperando que pase el avión. Pero decía Martínez Verdugo, pero sabemos algo: el que lucha está más cerca de la verdad. Siempre está más cerca de la verdad. Bueno, yo creo eso. Pero explíqueme por qué estoy diciendo yo todo esto. Unos personajes como un tal Hayek, no puedo entrar en detalle sobre esto, y otros más, de la derecha liberal, del liberalismo más conservador, no se dieron por vencido. Su teoría era rechazada prácticamente por todo el mundo, estaba desacreditada, ni siquiera en el mundo académico la aceptaban. Y ellos siguieron debatiendo, y usaron sus recursos, su masa craneana fundamental para seguir elaborando y seguir perfeccionando. De tal manera que cuando llegó el momento, más o menos, fines de los 60, principios de los 70, en que hubo una condición histórica que hizo posible que estas ideas pudieran empezar a ponerse en práctica y ser exitosa, cuando llegó ese momento, ellos tenían la propuesta. A nosotros nos pasó exactamente lo contrario. Cuando empezó a triunfar el neoliberalismo, a principios de los 90, mi amigo Enrique lo sabe, y seguro como yo lo sufrió, volteamos y nos habíamos quedado solos. Una buena cantidad de los intelectuales de izquierda habían abandonado el terreno, se habían pasado al otro lado.
Y muchos permanecieron dudosos, pero en esta desesperación que provoca ser marginal, no ser el ombligo del mundo, no estar en la onda, abandonaron el terreno. Es decir, dejaron de luchar, abandonaron la lucha, ¿no? Y como resultado de eso tuvimos la formación de varias generaciones. Varias generaciones se educaron ya con la hegemonía neoliberal en las universidades y se envenenaron con la hegemonía neoliberal en los medios. Iba uno al baño y acababa el papel de baño y decía libre mercado, que viva la libertad. Formaron a generaciones, ¿no? Y nosotros no hicimos el trabajo suficiente. Por fortuna se mantuvo un grupo que siguió trabajando. Y ahora que vino este ciclo, estuvimos al menos medianamente o suficientemente preparados para hacer frente a las tareas que, sobre todo en Sudamérica y en México. Esto era la desolación. Ustedes porque ya están colocados en la época de jauja. Yo los felicito. Cuando alguien me dice a mí, es que la izquierda sigue sin avanzar, yo le digo, ¿cómo se ve que ahora es muy joven o quién sabe dónde estuviste hace 20 años, hace 15 años? La izquierda éramos máximo decenas, centenares o miles, eso era lo que éramos en México. Ahora somos millones, por el amor de Dios. Ahora somos millones. Como dijo el dirigente indígena andino cuando fue ejecutado, volveré y seré millones. ¿Ah? Ya volvimos, somos millones. Bueno, entonces, ellos no dejaron de trabajar. En los 80, 90, empezaron a aplicar con dos cabezas, lo recordarán, en Estados Unidos Reagan, en Inglaterra la señora Margaret Thatcher, con su frase, y ese es el segundo punto que quiero señalar, de no hay alternativa. De hecho, eso fue lo que nos vendieron, de que había que aplicar modelos neoliberales porque no había alternativa. ¿Qué quiere decir alguien cuando dice en materia de fenómenos sociales humanos no hay alternativa? Lo que está haciendo es un proceso de naturalización de su planteamiento. Lo que está diciendo, en otras palabras, es la globalización corresponde a fenómenos que tienen el rango de los fenómenos naturales. No los podemos evitar. ¿Acaso podemos evitar la gravedad? La gravedad no se puede evitar. Hay varios que han creído eso. Miren en los chichones. No, uno tiene que saber que la gravedad existe y que hay que respetarla, no hay otra cosa que hacer. ¿No? Bueno, pues así era la globalización según la visión de estos ideólogos que nos vendieron con mucho éxito, convencieron a millones de personas, sociedades enteras, de que no había alternativa, no había nada que hacer, porque la globalización era una especie como de fatalidad histórica que no se podía evadir. Y cuando alguien decía, oiga, pero esto sobre cultura, economía o política, podemos hacerlo de otra manera, le decían, no, es que lo imponen, así tiene que ser porque eso está impuesto por el proceso de globalización. ¿Y qué vamos a hacer contra la globalización? No hay nada que hacer, no hay alternativa. Ese es un triunfo ideológico político extraordinario, lo lograron. Nos costó mucho trabajo luchar contra eso. La gente llegó a aceptarlo y eso provoca resignación, etcétera, etcétera.
Es una condición sine qua non para el triunfo del neoliberalismo, el haber puesto en valor esta idea de que no habían otros caminos. A eso contribuyó en materia de concepción histórica general. Cae el muro, cae el socialismo realmente existente, la izquierda mundial entra en una etapa de crisis, y alguien escribe un libro diciendo: esto tiene todavía más implicación, eso significa el fin de la historia. El fin de la historia como la conocemos. Es decir, de ahora en adelante, ¿qué es lo que tenemos? Dijo el señor Fukuyama. Lo que tenemos es un sistema triunfante neoliberal sin contrincante posible, porque no hay otra alternativa. Bueno, es el primer elemento de carácter ideológico político. El segundo es el de la preeminencia absoluta del mercado. ¿Qué quiere decir preeminencia del mercado? Quiere decir algo un poquito más concreto. Es que los mercados son autorregulados. Eso es lo que significa. Es decir, que los mercados pueden regularse sin una fuerza externa, sin un factor externo que los dirija o los conduzca o los canalice en determinada dirección, etcétera, etcétera. Hay un libro que les voy a recomendar que lean, los que se interesen en ese tema. Es un libro fantástico. Yo diría un parteaguas en el pensamiento sociopolítico, incluso antropológico. Es un libro de un señor que se llama Karl, o sea, Carlos en alemán, con K, Karl, K-L-A-L-L, Polanyi, así como suena, con Y de yo, Polanyi. Su libro se llama La Gran Transformación. Ese libro es muy importante para entender lo que está ocurriendo. Probablemente es un libro tan importante en términos de sus manifestaciones. Lo demuestra el hecho de que probablemente es el único libro que es muy apreciado por la izquierda y por los socialdemócratas, por los neoliberales, por los neoclásicos. Ustedes leen o escuchan a muchos de los neoclásicos o socialdemócratas mexicanos en la academia y a veces fuera de la academia. El único libro que coincide con nosotros, que es un gran libro y que ellos citan, es el libro de Polanyi, y a Polanyi en general sus otros ensayos socioeconómicos. Bueno, ¿qué es lo que muestra Polanyi? Que esto tiene fecha. La idea de que los mercados se pueden autorregular tiene una fecha precisa. Fue inventada en un momento preciso. Y eso para él es la gran transformación de la sociedad contemporánea. Fíjense usted, ese solo hecho, por las consecuencias que tiene. Tiene unas consecuencias extraordinarias. Muy importantes. Lo que nosotros estamos planteando como izquierda es nada de que son autorregulables. Los mercados nunca se han podido autorregular. Necesita un segundo factor, el factor político, y particularmente en términos de instituciones, una institución, el Estado, como representación del conjunto de la sociedad, o el gobierno, si ustedes quieren. Si no hay regulación por este factor externo al mercado, el resultado es Piketty, Stig, Marx. Construcción desaforada de desigualdad. Y la razón por la cual en México estamos como estamos es porque se vendió, y si hubo un país donde nuestros gobernantes, los gobernantes nuestros, nada, los gobernantes asumieron de una manera fundamentalista, como si fuera un asunto religioso, en el más sentido de religioso, la idea de los mercados como mecanismos de autorregulación. Acuérdense de la frase de un salinista cuando inició ya este proceso fuerte en México, que
cuando le preguntaron que, bueno, pues, ¿qué política industrial íbamos a aplicar en México? Respuesta: la mejor política industrial es no tener una política industrial. Es decir, dejar el asunto en manos del mercado. Lo que uno puede demostrar con mucha precisión, lo hago en este libro, el primero, Elogio de la Diversidad, es cómo hay una correlación permanente entre el Estado y el mercado, y que lo único que cambia es para quién trabaja la regulación. Esto se ve sobre todo en las épocas de crisis. Analizo varias crisis para mostrar que cada vez que ese mercado, dejado a su libre albedrío, produce lo que tiene que producir, desigualdad y luego un estallido de crisis, la resolución del problema no viene del mercado, la resolución viene del gobierno, del Estado, que interviene para rescatar banco, para no sé qué, para usar, como le gusta a Andrés Manuel, estos símiles, estos ejemplos que son fantásticos, como esto de qué tontería vender naranja y comprar jugo de naranja, ¿no? Qué increíble que nos vendan la idea de que solo un sector, es decir, los banqueros, los industriales, etcétera, pueden poner un negocio con la garantía de que si les va mal los rescatan. Es increíble eso. O doña Chuchita, que vive a una cuadra mía, si quiebra su colmadito, ¿cómo se llama? Su tiendita, ¿lo va a rescatar el gobierno? ¿Lo va a rescatar? No lo va a rescatar. Entonces, libre mercado y el Estado reducido prácticamente a la nada, no debe intervenir para nada. Toda intervención del Estado es perversa y antieconómica, dice la teoría neoclásica, neoliberal, ¿no? Pero solo funcionando para el sector que crea los esquemas de 80-20, 99-1 y 8 y el resto de la humanidad, ¿no? Y cada caso que tenemos de crisis se muestra claramente que es falsa la idea de que el mercado se autorregula. El mercado no se autorregula nada. Segundo, es falso que son sistemas, los neoliberales, en donde lo que se pide y se logra es que el Estado no regule. Dicen que el diablo tiene un truco que es su mejor truco, que es hacer creer que no existe. Ok. Así como el diablo tiene ese truco de hacer creer que no existe, el neoliberalismo tiene el truco de hacer creer que no regula. En realidad, lo que ellos llaman no regulación es la forma más poderosa de regulación. Eso es una regulación también. Es una manera de regular con más eficacia todavía, ¿no? Bueno, luego viene el papel central del capital financiero. Luego habría que hablar de un factor importantísimo para entender la tragedia de Trump, que es que el capital en la globalización hace un movimiento de desterritorialización de su acción. Lo requiere como el agua para sobrevivir, como el aire para sobrevivir. Si lo territorializa, terminaría muriéndose como empresa neoliberal. No puedes prescindir del carácter desterritorializado en un modelo neoliberal, porque ese es el mecanismo fundamental de acumulación de capital. Pero Trump cree que puede lograr eso. ¿Alguien no le ha informado todavía? Claro, él se dedica a un tipo de negocio en que este factor no es muy importante, que es el inmobiliario, es el de servicios sobre todo del hotelero, etc. Pero díganle a una automotriz que siga produciendo en Estados Unidos por pagando $48, en algunos lugares $56 por hora a los trabajadores. Aquí pagan 8 en el norte. Así que no se fueron porque son pro-mexicanos, porque odian a Detroit. Se vinieron para acá
Porque en el sistema globalizado la movilidad del capital es esencial. De hecho, esto se sintetiza, ya tenemos terminado en 2 minutos y no puedo explicarlo más, pero luego lo retomamos, en un planteamiento que podemos plantear, expresarlo como con una fórmula. La esencia del sistema globalizado y del neoliberalismo es acelerar el tiempo al máximo y comprimir el espacio al máximo. Estos dos movimientos de aceleración del tiempo y de comprensión del espacio es la esencia del sistema globalizador. Si le quitamos eso, se derrumba. Por eso hay que saber cuál es su naturaleza para saber dónde está el punto donde hay que pegar. Si le pegamos ahí, y le pegamos en la cuestión cultural, en lo que vamos a ver en su momento, y si le pegamos en lo político, en otros puntos, no nos dura, y ya por fortuna parece que no nos va a durar mucho. Pero para eso necesitamos conocer estos puntos débiles, ¿no? Dicho de otra manera, no, en un sistema global de carácter neoliberal usted no puede fijar al capital. Si intenta fijarlo, estaría rompiendo con el modelo. Es imposible hacerlo. Pero sí es posible hacerlo, y entonces está usted afectando el modelo y está expresando con eso la crisis propia del modelo. Lo que él quiere hacer, tendría que hacerlo fuera de un modelo neoliberal. Supongamos que lo querrá hacer, pues ya veremos qué va a pasar cuando empiece a transformarse y cómo nos coloca a nosotros en esta situación. Bueno, no puedo seguir más. Muchas gracias.